Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Mínimos Comunes. Un espacio para conversar, debatir, aportar ideas para ese mínimo común que todos los chilenos y las chilenas esperamos para un país más próspero, un país más justo. Síganos en nuestras redes sociales, ahí va a aparecer en pantalla un WhatsApp para comentarnos, criticarnos, dar aportes, sugerencias, lo que ustedes quieran. Me acompaña nuestro gran amigo Alfredo Vicuña. Hoy día vamos a estar los dos solos, Alfredo, no está Agustín, con una invitada de lujo extraordinaria, a la que le tengo mucha admiración. Me refiero a Rocío Cantarias. Hola, Rocío, ella es abogada, académica, política. ¿Cuál de las tres te gusta más, Rocío? Abogado, yo creo. ¿Abogada? Sí. Madre de 2 hijos, casada. Eso no me gusta tanto. ¿No? Bueno, no. pero es lo que hay, es lo que hay. Ex convencional, oriunda de la ciudad de Concepción, por el distrito 20 de Concepción, pronta a lanzar además un libro, Damas de Hierro, junto a la ex convencional Teresa Marinovich. De ahí nos vas a contar después de qué se trata el libro. Además, hija de alguien que yo quiero mucho, admiro, un fundador de la UDI, me refiero a Eugenio Cantuaria. Yo creo que es referente tuyo en estas lides políticas. Sí, gracias. Algo. Parece que me voy a creer la muerte con esta No. bienvenida que me da la Claudia. Estoy encantada de estar aquí y agradezco mucho la invitación a Alfredo y Claudia. Qué bueno que nos acompañes hoy día. Oye, tú dijiste en tu campaña, si votas por mí voy a defender con uñas y dientes una forma de vida más justa y más próspera. Lo lograste siendo elegida. Y además quiero que nos cuentes y que hagas un balance del desempeño de los convencionales y del resultado de esta propuesta constitucional que estamos prontas a votar el 4 de septiembre. A ver, no cumplí mi promesa de campaña para mis electores para nada. De hecho, fui parte de uno de los equipos que menos éxito tuvo adentro de la convención. Por lo tanto, no pudimos defender las ideas en las que creemos que sirven para generar el progreso de las familias chilenas, el crecimiento económico que sirve al final del día para que el Estado pueda hacer algo con los derechos sociales, y nada de eso se logró. Una lástima, pensamos que íbamos a poder hacer más en la convención, pero bueno, me quedo con la conciencia tranquila porque le pusimos todo el esfuerzo del mundo, todo el trabajo, todo el tiempo, todas las ganas para poder que quedara una coma redactada en el borrador. No se logró, pero al menos alzamos la voz y en las actas de la Convención Constitucional va a quedar las ideas de las personas a las que yo represento y de tantos otros electores, y que bueno, no fue mal, pero le metimos harto empeño. Oye, tú eres independiente, que fuiste por el cupo Evópoli, pero ¿eres independiente o estás cercana a algún partido político? A ver, a los partidos de Chile Vamos y a Republicanos les tengo tanto cariño. Ya. A la UDI porque mi papá fue uno de los fundadores y porque hay gente que es cercana a mí, a la que le tengo tanto afecto. A Republicano porque está José Antonio y también le tengo mucho afecto, y algunas otras personas. A Evópoli estoy muy agradecida de ese partido que me dio la oportunidad de poder competir y salir electa, y en RN tengo también un par de amigos. Ya, o sea, todo el espectro. ¿Contesté como política o no? Sí, un poco. Oye, no nos contaste ahí en la casa el balance que hacías en términos del desempeño de los convencionales. Ahí hubo harto guateo de muchos. Sí, el balance fue, bueno, creo que en esta parte, en la primera respuesta di alguna luz, ¿no es cierto? Y relevante nuestra participación en términos concretos, porque la convención tenía como mandato principal redactar una carta fundamental, y ahí no quedó ninguna idea en las que yo creo. Cargado de ideología de la izquierda radical, cargado de ideas igualitaristas, colectivistas, estatistas. Eso es lo que hay en el borrador de la convención, y por lo tanto mi balance es que en términos personales fue una experiencia distinta, de pronto o muchas veces delirante, con aires selváticos, y desde el punto de vista profesional muy dura. Fue un ambiente bien hostil, bien adverso, pero que no me arrepiento porque creo que defendimos bien las ideas en las que creemos. Hicimos el esfuerzo, el mejor esfuerzo, y bueno, tuvimos lo que pasó, ¿no es cierto? Una mayoría tan grande de ideas neomarxistas que quedaron ahí. Mira, la mayoría de las personas ha oído de 1 o de 2 o de 3 o de 4 artículos. Plurinacional,
¿me entiende? Que se termine el Senado, que cambie el sistema de justicia, en fin. Y podrá evaluarla. Pero a mí hay una cosa que me llama la atención que me encantaría preguntarte. Primero, decirte que te admiro mucho y que te quiero mucho por lo que hiciste. Y te conocí por un video tuyo que quedé prendado de ti, ¿me entiendes? Por la claridad de los conceptos, por tu voluntad, por tu decisión, porque me encantan las mujeres con fuerza. Y yo he pasado mi vida haciendo capacitación y enseñándole a las mujeres que deben mejorar su autoestima, porque son muy superiores a nosotros, pero ellas se lo tienen que creer. Pero la pregunta concreta es la siguiente. ¿Qué piensas tú que pasó en esa gente que se juntó, que tenía tanto odio, tanta rabia y tanto resentimiento para redactar? Mira, hay algunos diálogos en que de repente gente que no era de la posición neomarxista, como acabas de decir tú, les decían, mira, podríamos arreglar esto. Y alguien le decía, es una buena idea, pero como la proponen ustedes no lo vamos a hacer. O sea, ¿qué pasó que un grupo de chilenos elegidos, ¿me entiendes?, tenía tanto resentimiento y rabia? A ver, yo creo que lo que tú dices, Alfredo, bueno, agradezco obviamente las palabras y creo que estás desplegando tu talento en términos de capacitación, porque después de lo que me dijiste, yo creo que sí me voy a creer la muerte de todas maneras. Pero qué bueno que te lo creas. Eres la muerte. Merecido, merecido. Alfredo, mira, lo que tú dices, estás constatando un hecho. Y eso es así. Y creo que ese es el problema más grande que nos aqueja como sociedad. Y no son palabras vagas ni generales, yo creo que independientemente de lo que pase el 4 de septiembre, tenemos lo voy a decir en castellano, tenemos el mate liquidado. O sea, yo vi adentro de la convención que la batalla cultural que dio la izquierda más radical desde hace muchos años, esto no es de un día para otro, este odio y este resentimiento que se genera en el mate y en el corazón de las personas, se va alimentando de a poco. Entonces, yo creo que esto partió, en mi opinión, con la falta de crecimiento en Bachelet 1, me refiero al crecimiento económico, en que veíamos que las personas empezaban a endeudar, entonces los jóvenes, ¿no es cierto?, veían a los papás cómo se sacaban la cresta trabajando y tanto esfuerzo, pero las zapatillas eran las que les podían dar las de 100 lucas y no las de 200. Y se va engendrando, por una parte, por esto, yo creo que Bachelet 1, ahí empieza este germen de la odiosidad y del resentimiento, si tuviéramos que poner una fecha, digamos, un ámbito temporal. Y luego creo que debemos hacer una autocrítica de aquellas personas que creemos en la libertad y principalmente de las personas que estaban liderando los espacios políticos nuestros, digamos, porque fueron total y absolutamente abandonados. Esa es mi opinión, y es una crítica y algo de autocrítica, menos autocrítica y más crítica. Porque estaban los partidos políticos detrás de su escritorio configurándose como máquinas electorales en que lo que interesaba era la campaña siguiente de alcalde, de concejales, de parlamentarios, pero no dando la pelea en terreno, no dando la pelea en los centros de alumnos, en las universidades, en los establecimientos educacionales para secundarios, en los sindicatos de trabajadores. O sea, eso se abandonó. Absolutamente. Después podemos hablar de la élite económica, a la que también creo que hay una crítica muy profunda, pero en términos como políticos, yo creo que abandonamos estos espacios y se los entregamos al mismo tiempo al Partido Comunista, a personas que es el sembrador de odio profesional, ¿no? O sea, internacional, esto es de manual, exacto, no es aquí. Claro. Y además hicieron que la violencia fuera validada, no solamente por los que hoy día son autoridades políticas, ¿no es cierto?, y los amigos que están en la moneda, que validan la violencia como mecanismo político, de acción política. Eso es lo que hacen. Y ahí hay un quiebre. O sea, cuando tú crees que la violencia justifica, que es un medio, que es un fin para lograr un objetivo político, entonces, ¿cómo sacas odio y resentimiento del corazón? Si estás viendo que destruyen estaciones de metro, destruyeron 59 iglesias desde octubre del 2019 a octubre del 2020 y nadie dice nada. Al revés, la convención, estos jóvenes que dices tú, Alfredo, también, que se llenaron de resentimiento su corazón, llegan a la convención a impulsar una declaración para que el Poder Judicial con el Poder Legislativo indultaran o aceleraran el proyecto de ley de indultos para presos políticos.
O sea, ¿te fijas? El borrador de la convención es una consecuencia lógica de ese odio y de ese resentimiento, que es lo que quise expresar en mi último discurso. Muy bien. Muy bien. Y en ese sentido, tú dijiste en alguna entrevista por ahí de que probablemente la gente, por la dificultad, son 388 artículos, es muy complejo, no se iban a leer el borrador y que cuál era la labor de la centro-derecha y transversalmente de aquellos que estaban a favor de no optar por este nuevo texto constitucional, sino por una mejor constitución que no era esta. Había que hablarle al señor de a pie, a la señora de la calle, al que trabaja en una pyme, al que trabaja en el campo, a una mujer trabajadora, en fin, hablarles clara, pura y simplemente de cómo va a impactar a ellas, ellos y sus familias de aprobarse este borrador constitucional. A ver, ¿Qué podrías decirnos? Claudia, yo creo que necesitaría mucho más tiempo para poder ir de a uno informando o compartiendo la idea que tengo respecto de los borradores, del borrador de lo que está escrito, porque fueron tantas personas que quedaron fuera, tantos sectores económicos, tú decías los agricultores ya no existe el derecho de aprovechamiento de agua, lo que implica eso para un agricultor, o sea, la incerteza y la inseguridad absoluta respecto de lo que tiene, respecto de su trabajo, o sea, partamos, agricultores, partamos, pymes, fíjate que está consagrada la libertad de emprendimiento, o libertad de desarrollar cualquier actividad económica, que es como lo conocemos hoy día, ya en este borrador está la libertad de emprendimiento, sí, muy bonito el titular, pero que se tiene que someter a los límites que la ley establezca. O sea, señor empresario, dele nomás con su inversión, ¿no es cierto? Voy a montar un negocito, pero cruce los dedos para que el político de turno, porque las leyes, si este borrador se aprueba, además, las leyes se van a aprobar por simple mayoría de los parlamentarios, ¿se fijan? Entonces, crucen los dedos para que el parlamentario de turno no vaya a cambiarle las reglas del juego. O sea, lo que necesitan las pymes, lo que necesitan los empresarios, lo que necesita un capitalista, una persona que va a poner plata para un negocio determinado, es seguridad jurídica. Y no la tenemos. ¿Te fijas? Entonces, agricultores para afuera, chao. Empresarios, pyme, pequeño, mediano, para afuera, no tienen ninguna certeza. Organizaciones religiosas o espirituales, se consagra la libertad. ¿Cómo se va a fijar el territorio indígena? Porque ellos han dicho que no quieren tierra, quieren territorios. Y han dicho que Santiago fue un territorio mapuche. Eso, pero ahí para entrar a la plurinacionalidad después, sino lo que dices tú, libertad religiosa, hay mucha gente que nos está mirando que dice, bueno, eso para mí es tremendamente importante. O sea, las organizaciones espirituales y religiosas quedan con libertad de conciencia, libertad religiosa, ¿no es cierto? Un lindo titular. Pero siempre que estas organizaciones respeten los derechos, deberes y principios que la Constitución establece, o sea, las creencias, los principios en los que creyeron la mayoría de la Convención. De aquí hay algunos detallitos, ¿no es cierto? Los principios, derechos y deberes que están en el borrador son enfoque de género, paridad, plurinacionalidad, a propósito de lo que decía Alfredo, aborto, interrupción del embarazo absolutamente libre, no existe ningún límite en este borrador, educación sexual integral. Entonces, estas organizaciones sí, hay libertad de religión, hay libertad de creencia, ¿no es cierto? Pero siempre que se rindan, se sometan a los derechos, deberes y principios que están en la Constitución, que incluyen los que acabo de mencionar. ¿Te fijas? Entonces, es letra muerta. O puede ser, ahí lo voy a decir de otro modo, hay un riesgo potencial tan grande de que el Estado controle todos los aspectos de nuestras vidas, incluida la libertad de conciencia. Y eso para mí es un peligro que al final va a mermar no solamente la democracia, sino que va a profundizar y va a generar conflictos sociales que no se han dimensionado. Y en eso que decía Alfredo, lo de la igualdad ante la ley, lo de la Oye, era un plurinacionalidad. grupo de personas, porque yo creo que hay gente que no sabía leer ni escribir, ¿no es cierto? Que no sabía nada de Constitución, que no sabía nada de leyes, que no entendía el lenguaje jurídico. Entonces había un grupo que manejaba a todos estos muchachos, el señor Atria y otros señores. A ver, yo diría que sí, pero igual se vio como la atomización en distintos equipos, todos por supuesto de inspiración neomarxista, todos de la izquierda radical, eso sí era transversal. Pero creo que el equipo ganador, Alfredo, si es que como de articulación, si es que tuviera que hacer un ranking, creo que es el Partido Comunista, junto con los escaños privilegiados, que eran 17, más los poquitos que eran del Partido Comunista, y ellos lograron implementar su idea en todo el texto del borrador. Ya, yo quería preguntar sobre
que lo esbocé al principio, sobre un principio básico de la democracia, que es el principio de la igualdad ante la ley. Porque en la casa están diciendo, piensan, bueno, quienes nos están mirando, ¿por qué votar rechazo? Y después te quiero preguntar, ¿votar rechazo significa acabar el proceso, sigue un proceso constituyente? Pero antes que eso, ¿qué significa este concepto de plurinacionalidad y cómo nos afecta como chilenos a todos? A ver, ¿Cómo son los estados que se forman? Tienen poder judicial independiente, tienen intendencia, van a tener que hacer edificios, ¿me entiende?, para las oficinas públicas. ¿Cómo son estos estados? ¿Tienen policía propia? A ver, son distintas naciones que se han configurado a través de este borrador y tienen, como tú bien dices, sistemas de justicia paralelos. Eso es lo primero. ¿Cuáles son estos sistemas? El borrador reconoce 11 naciones originarias, más los chilenos no indígenas, ¿no es cierto? Más la nación general, por llamarlo de algún modo. Y estos 11 pueblos originarios van a tener sistemas de justicia propios y una independencia que implica autogobierno, autoadministración, autonomía financiera, fiscal, ¿no es cierto? Pero además el reconocimiento de cada una de las instituciones que ellos vayan a crear. Estos sistemas de justicia nosotros preguntamos en innumerables ocasiones porque tenemos exactamente las mismas dudas que tú. ¿De qué se trata? ¿Cuáles son? Usted me podría compartir, señora Loncón, las normas por las cuales ustedes se rigen para imaginarnos cómo iba a ser, por ejemplo, el sistema de justicia que van a configurar el pueblo o nación mapuche. Entonces le preguntamos, ¿qué normas tienen ustedes? Esto incluye, no sabemos, no hay Oye, una norma. ¿quién va a financiar todo este gasto? Adivina, Alfredo. Nosotros. Tú, la Claudia y yo, y todos los ciudadanos, porque el Estado no genera riqueza, ¿no es cierto? El Estado pesca, iba a decir roba nuestra plata a través de la obligación tributaria, ¿no es cierto?, de quitarnos plata de nuestro trabajo vía impositiva, vía impuestos y de redistribuir. Y por supuesto que estas instituciones y estas autonomías territoriales indígenas sí van a ser financiadas por nosotros, pero van a tener reglas y normas independientes, lo que es muy grave. Sí, uno podría decir que es una constitución indigenista, atraviesa el indigenismo todos y cada uno de los artículos de Claudia, la Constitución. en todas las materias, o sea, el ejemplo que acabamos de poner era en sistemas de justicia, pero son todas escaños privilegiados o reservados, como le llama el borrador, en cada una de las instituciones Colegiadas, o en de el los fondo. órganos. ¿Tienen claro, Cámara de Diputados cada una de las naciones? No sabemos, van a tener sus propias instituciones, pero desde ya el borrador las reconoce o obliga al Estado a reconocerlas. ¿Te fijas? Lo que sí sabemos es que en el Congreso de Diputados, como se va a llamar ahora, van a tener escaños reservados. Y en la Cámara de las Regiones también, y en cada uno de los órganos de representación popular, comunales, regionales y nacionales. O sea, no contentos con el reconocimiento de sus propias instituciones, que sepa Cristo cuáles son, además ellos intervienen vía constitucional reconociéndole escaños privilegiados en cada una de las instituciones que ellos dicen que es de otra nación, la chilena no indígena, ¿te fijas? Es una locura en cada uno de los derechos sociales, Claudia. Porque está claro que debía haber históricamente un reconocimiento. Por supuesto. Ya, ¿y cómo lo hubieras plasmado a diferencia de la plurinacionalidad con el riesgo que conlleva dividir, a establecer ciudadanos de primera y segunda categoría? ¿Cómo se hubiera incorporado en un texto constitucional a tu juicio que estuviera de buena manera expresado? A través del reconocimiento de la interculturalidad que debemos reconocer, que debía ser reconocida en la Constitución, en mi opinión, que ha sido reconocida a través de la ley, hoy día vigente, ¿no es cierto?, en Chile, en nuestro ordenamiento jurídico, que además ha sufrido innumerables modificaciones, etcétera, debimos haber reconocido eso. Pero llenar el borrador indigenista, tú lo dijiste muy bien, de normas que lo que hacen es crear una categoría distinta de ciudadanos en los derechos sociales. En los derechos sociales, que son aquellas materias que de verdad le preocupan a la ciudadanía, salud, educación, en todos los derechos sociales tienen normas separadas. En propiedad tienen una norma en que se consagra que la propiedad indígena goza de especial protección y se reconoce vía constitucional como mecanismo preferente de reparación la restitución de tierras y el uso de recursos que han usado tradicionalmente su territorio.
cosas ambiguas que lo que hacen es generar un ciudadano de distinta clase. Entonces, Oye, rompemos esto me con un recuerda a principio. mí, me recuerda cuando Evo Morales quiere recuperar el norte de Chile y los ministros de Evo Morales sacan la cuenta de cuánto cobre ha sacado Chile desde la guerra del 79 o un poco antes quizás hasta ahora. Y esa plata nosotros se la tendríamos que dar a Bolivia. O sea, no existe esa plata en el mundo, imagínate cuántos años. Entonces, esta gente también, pero lo que yo te preguntaba, si ellos declaran que Santiago fue territorio mapuche y en consecuencia lo quieren, una persona que va a poner una fábrica en Santiago o que va a plantar un campo, ¿también tendría que pedirles permiso a ellos? Sí, hay no solamente una norma, la más explícita es la norma que establece que los pueblos originarios deben entregar, deben dar su permiso, dice consentimiento del borrador, previo, libre e informado para cualquier asunto o materia que les afecte. ¿De acuerdo? Cualquiera. Entonces, tú tienes razón, eso sin duda puede pasar. Y hay otra norma que me acordé por el dato histórico que tú señalas, en que el Estado debe fomentar la relación transfronteriza textual de los pueblos originarios. Entonces, ahí tienes Bolivia. ¿Sabes qué, Alfredo y Claudia? Esto es, en mi opinión, lo mismo que el discurso, ¿no es cierto?, de Marx, de Engels, con el obrero explotado. Hoy día, unos siglos después, hoy día es el indigenista colonizado. Ese es el discurso de separación, de división, de odio, lucha de clase, ¿no es cierto?, antes, y hoy día lucha, antagonismo entre el chileno no indígena y el chileno indígena, cuando en mi opinión somos mestizos todos, ¿no es cierto?, pero sí, claro. Antagonismo, lo mismo respecto del ecologismo, lo mismo respecto de la paridad y del enfoque de género y del feminismo radical que quedó consagrado en este borrador. ¿Te fijas? Entonces, el antagonismo es el hombre opresor de la mujer la víctima, la débil de todo. Entonces, tenemos que asegurarle escaños en todas partes, tenemos que asegurar que las instituciones sean paritarias. Lo que, en mi opinión, lo voy a decir más en castellano y me van a disculpar, es una pelotudez. Bueno, vámonos a los derechos sociales. Oye, después de aprobar algo en las votaciones que hacían, ¿ellos se aplaudían, celebraban, se emborrachaban, hacían algo o no? Alfredo, lo de emborracharse creo puede ser una especulación porque nunca tuve el honor o el deshonor de emborracharme con nadie de aquellos que celebraban. Nadie te convocó. Pero sí, mucha celebración. La que más me impactó a mí fue aquella celebración tan satánica de cuando aprobaron la norma que establece como derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Fue impresionante, o sea, en el hemiciclo lleno y un ambiente de carnaval y de fiesta, cuando lo que estábamos era matando guagua, era el derecho a interrumpir la vida de un no nacido. De un ser humano, o sea, de gestación. Y sabes tú que la Tere, en su intervención, que ella tenía tanta pena, y les decía, ¿sabes qué? Nunca nos vamos a poner de acuerdo, porque tú crees que el aborto es un derecho y yo no. Perfecto, no nos vamos a poner, ni te quiero persuadir, ni tú a mí. Pero ¿por qué celebrarlo? Si incluso tú, cuando estés en esta situación y ejerzas tu derecho a matar a la persona que tienes en el vientre, no lo vas a celebrar. Y probablemente vas a estar en un contexto de tragedia y de drama tan grande que no creo que te vayáis de farra o que vayas a emborracharte. La muerte no se celebra nunca. Después de en esto, ¿te ninguna fijas? circunstancia. Eso fue impresionante. Mi señora ha trabajado con mujeres, un segundo, mi señora ha trabajado con mujeres que se han abortado y después no han podido tener hijos del remordimiento. Entonces hay todo un proceso para ayudarla a sacarse la pena. Es un drama para la mujer también, que también es víctima. Bueno, es un tema para largo, pero sí, celebrar la muerte en realidad es muy psicótico, por decirlo menos. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes de eso, que nos respondes a la vuelta. Dijiste también en alguna entrevista que todos y cada uno de los derechos sociales consagrados en esta propuesta constitucional tenían letra chica. Nos gustaría que nos contaras a qué te refieres con eso. Vamos un segundo a una pausa comercial y ya estamos de vuelta. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver.
Tus músculos son importantes para tu salud. Te ayudan a desarrollar actividades de la vida diaria como caminar, andar en bicicleta e incluso algo tan importante como respirar. Fortalece tus músculos con Proteinex, módulo proteico que te ayuda a preservar la masa muscular sin aporte de azúcar y calorías extra. Proteinex de la familia Enterex. Nutrición especializada. Un producto para cada necesidad. Distribuido por Sencomex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta en Mínimos Comunes. Habíamos dejado la pregunta, Rocío, de ¿por qué te refieres a que cada uno de los derechos sociales consagrados en este proyecto tienen letras chicas? Tiene letra chica total y absolutamente, y por eso es bien complejo de leer. Yo llamo a todos a leer el borrador y hacerse y a juzgar por sí mismo, digamos, pero los titulares son muy bonitos. Entonces se consagra la libertad de enseñanza, pero no existe el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. No existe la libertad de crear y gestionar establecimientos educacionales para las familias, para los padres. O sea, es mentira, entonces. Como proyectos educativos que reflejen los intereses y las convicciones de la familia. No existe. Entonces es mentira, queda en letra muerta. La propiedad. La propiedad, lindo el derecho de propiedad ahí en el artículo 78 del borrador, pero el mecanismo que existe para proteger del político, de la autoridad, del Estado, nuestra propiedad, que nos hace libre, por cierto, uno de los pilares fundamentales de la libertad, es que se asegure un mecanismo de expropiación serio, bien configurado ahí en la Constitución. Y lo que tenemos en el borrador es que nos van a pagar una indemnización. ¿Te van a expropiar por alguna razón? Sí, utilidad pública e interés general. ¿Y quién determina qué es utilidad pública? El político, la ley, que tiene que calificar qué es lo que es interés general o utilidad pública. Pero lo dramático no es esa calificación, sino que es que cuando te despojen del bien inmueble, por ejemplo, porque va a pasar una estación de metro donde justo quedó tu casa. O cuando te restituyan, en caso de los indígenas, cuando restituyan terrenos que tú no sabes cómo, cuándo. Muy bien tu comentario, Claudia, porque yo creo que en algunas partes de Chile, sino en todo el territorio, van a haber políticas de, esto es especulación, es lo que yo creo que va a suceder dada estas normas, van a haber políticas de expropiación masiva, justamente porque tenemos la obligación de restituir los territorios y tierras para los indígenas, y ellos van a, para los activistas del indigenismo en realidad, y ellos van a hacer valer su derecho, que está ahí consagrado en la Constitución. Y en eso Pero déjame terminar con expropiación, en que a usted le van a pagar el justo precio. ¿Justo precio determinado por quién? Por el político. ¿Qué es lo que dice hoy día la Constitución? Valor de mercado o indemnización que alcanza el daño patrimonial efectivamente causado, que es lo mismo. O sea, lo que vale su casa se lo van a pagar. Hoy día el justo precio. Y han dicho todo y cada uno de los convencionales que aprobaron estas normas que el justo precio tiene que ver con la equidad. Entonces el justo precio va a depender del político. Lo que decías tú, si su empresa generó mucha rentabilidad en la perspectiva o en los ojos del político, entonces el justo precio parece que ya no va a ser lo que vale su empresa, ¿no es cierto? Porque como generaste harta rentabilidad y ganaste utilidades, entonces puede ser que yo, político, califique que tu empresa vale menos. ¿Te fijas? Oye, estamos en un riesgo tremendo. No, y en materia de pensiones, tú fuiste autora de una indicación que iba en el sentido de proteger o darle el carácter de inexpropiable a los fondos de pensiones. Sí, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué no lo aprobaron? Que la gente en su casa está absolutamente convencida y así es que su ahorro es propio. Sí, a ver, aquí una mirada un poquito más general y voy al tiro a las indicaciones. Fueron varias y fueron rechazadas en innumerables oportunidades, pero lo que el sistema hoy día estamos casi todos de acuerdo en que a los chilenos les gusta, o sea, lo que los chilenos prefieren son dos cosas. Uno, que los ahorros sean propios, ¿no es cierto?, y lo pudieron tangibilizar además con los retiros. Sí, y lo segundo es que sean heredables, como son propios, entonces tú ahorras toda tu vida laboral y le quieres dejar, si es que falleces, esa plata a tu cónyuge, a tus hijos y qué sé yo. Ya. Esas dos cosas
son las que prefieren los chilenos. No hay ninguna encuesta que no le dé menos del 93% de preferencia a estas dos ¿Y ideas. esa quedó así? Y esas dos ideas no quedaron en el derecho a la seguridad social consagrado en el borrador. ¿Por qué? Primero, porque se establece el derecho a la seguridad social, pero se incorpora un principio, que usted lo puede leer, que señala que el derecho a la seguridad social tiene que regirse por el principio de solidaridad. Y la solidaridad está perfecta y yo la entiendo de un modo muy distinto al que lo entendió la Convención, ¿no es cierto? Yo entiendo solidaridad y que lo haga el Estado, en la redistribución y no con la platita de cada uno de los trabajadores. De los que la tienen, porque hay otros que ya se la gastaron. Y de los que la generan, ¿no es Sin cierto? duda. Ya, el principio de solidaridad que queda en el borrador de la Convención no lo digo yo, lo dijeron los convencionales, lo dijo la ministra Jara en la tercera, el día 14 de abril de este año, lo pueden buscar, lo dijo la ministra Siches en una reunión de ICARE con el gremio de los empresarios, y lo dijo expresamente, el principio de solidaridad implica el reparto intergeneracional. Es decir, se abre la puerta a través de este borrador para que exista un sistema de reparto. Y el sistema de reparto implica que la cotización de un trabajador va a pagar la jubilación de otro trabajador. Por lo tanto, no hay propiedad en ningún sistema de reparto del mundo. ¿Te fijas? Entonces, queda el principio de solidaridad establecido, escrito en el derecho a seguridad social, lo que abre la puerta para un sistema de reparto y por lo tanto que no exista propiedad de sus ahorros. Y lo segundo, que es la heredabilidad o la posibilidad de que los chilenos, los trabajadores, puedan heredar sus ahorros, queda del siguiente modo. En este mismo derecho a la seguridad social del borrador se establece que el sistema de seguridad social se va a financiar con las cotizaciones y con los impuestos, pero que no se pueden destinar estos recursos a ningún otro destino que no sea el pago de beneficios previsionales. ¿Me explico? Y la herencia no es un beneficio previsional. Por lo tanto, la letra chica es ponerlo lindo, ¿no es cierto? Claro. Los recursos con Una los que se retórica. financia el sistema, su cotización y impuestos o rentas generales, esos recursos con los que se financia el sistema no pueden ser destinados a otro fin que no sea el pago de beneficios previsionales. Por lo tanto, la herencia, adiós. Oye, ¿por qué te fue mal también con la indicación que daba cuenta de acceder a una vivienda propia? Que fue una indicación fantástica, que todos aplaudieron, las organizaciones civiles aplaudieron, y eso no está reflejado así en el texto, más bien privilegia la tenencia, el acceso a la tenencia de una vivienda. La respuesta que te voy a dar, Claudia y Alfredo, aplica para cada una de las letras chicas de los derechos sociales, porque lo que hay aquí es una idea que queda escrita en el borrador de que el Estado se va a entrometer en cada uno de los aspectos de nuestras vidas y que va a poder ejercer, si este borrador se aprueba, el control social sobre la ciudadanía, incluso a través de los derechos sociales. ¿Te fijas? Y un ejemplo es por el que tú preguntas, también por la seguridad social, ¿no es cierto? Por la salud, en que su cotización de salud ahora va a ir a un organismo, adivine, ¿de quién? Del Estado, público, ¿no es Un cierto? datito, no sé si lo tiene. Una persona que se quiebra una cadera, ¿cuántos días demora FONASA en atenderlo? ¿Está quebrado en su casa? No, las listas de espera son... Bueno, ¿Sabes tú? No, Alfredo. 492 sí, días. es un promedio tremendo. Hoy. Entonces, al terminarse y pasar 4.300.000 que están en las ISAPRE al área del FONASA, imagínate La lista de el espera. descalabro que va a quedar. Bueno, es así, el derecho a la salud también quedó con esa letra chica gigante en la que tú estabas aportando un dato, y en vivienda pasa lo mismo. No sé si se acuerdan de la inmobiliaria popular de Jadwe, no sé si se acuerdan hace un par de semanas que el presidente Boric publica o lanza, ¿no es cierto?, presenta un plan de emergencia habitacional en que lo novedoso era justamente un sistema de arriendos. ¿Qué significa eso? Que las políticas públicas se van a hacer teniendo la propiedad, el Estado, y entregándole a las personas que necesitan una vivienda en arriendo su casa. Y esta política pública o estos programas, hoy día o cuando se apruebe, si es que se aprueba, ojalá que no, este borrador, van a estar impulsadas justamente por la propia norma constitucional, que lo que establece es el derecho a una vivienda digna, adecuada, y una serie de... Le faltó calefacción central, ojo ahí, y termopaneles, ¿no es cierto? Pero que el principio que rige a la vivienda digna y adecuada es el de tenencia. Tenencia, dice, y la tenencia es
el derecho a usar la vivienda social, no a tenerla en propiedad. Y cuando Exacto. muere el padre al que le dieron la casa, ¿se tienen que ir los hijos? Bueno, si es un sistema de Eso arriendo, sí. o se Si es un pone sistema con como el el de Estado, Cuba, sí. o se va, exactamente. Si es que no le han dado su vivienda en propiedad, que es lo que fomenta esta Constitución. Yo no estoy diciendo que aquellos que son propietarios, bueno, los pueden expropiar, sí, y cruce los dedos para que le paguen el valor de mercado, porque el borrador dice justo precio, que va a ser determinado por el político. Yo no estoy diciendo que mañana su casa propia la va a agarrar el Estado, el presidente, el Servio, el Minbu o quien sea. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que en el borrador queda establecida la idea de que se impulsen programas y políticas públicas que no van a entregar las viviendas sociales en propiedad. Eso es. Y finalmente, pues sé que estás muy apurada, que tienes otro compromiso. Está llena de compromisos. Una la pregunta convención, la cortita yo. exconvencional. Dele. ¿Tú tienes la opción de que me nombren a mí el encargado de distribuir el agua? Porque imagínate una cosa, un fundo que tiene 1000 hectáreas plantadas y que no tiene agua no vale nada. Que se Exactamente. Entonces yo podría no darle agua a un fundo y comprármelo en 2 pesos. O cuando alguien me pida agua, le doy mi número de cuenta corriente para que depositen la coima. Imagínate la corrupción que va a significar eso. Sí. Alfredo, en cada una de las áreas que quedaron mal reguladas en este borrador va a pasar eso. No, y otra cosa para finalizar que creo que es tremendamente complejo es lo que estamos sufriendo hoy día de forma desatada y compleja, que es la delincuencia, la alteración al orden público. Lo vemos en la macrozona sur, lo vemos en el norte, con una inmigración que no está controlada. ¿Por qué se retira el estado de emergencia? ¿Qué pasa? Estado de emergencia que hoy día el gobierno del presidente No Boric, usa. diputado que votó una y otra vez en contra. Por lo tanto, me imagino que ahí está su frente amplio en la convención, están como asimilados y ahora un cambio, una tras otra estado de emergencia, y se saca de la Constitución. Sí, yo creo que la respuesta, Claudia, es ligada a lo que conversábamos en la parte introductoria, es decir, que hay una validación de la violencia por quienes redactaron esta Constitución. Les voy a poner un ejemplo, pero lo primero que hizo la Convención fue impulsar una declaración para obligar o para incentivar al Poder Legislativo de que sacaran pronto, de que aprobaran pronto el proyecto de indulto a los presos políticos. Eso fue lo primero que hizo la Convención. Y el estado de emergencia, para que la gente nos entienda, se decreta, o sea, se aprueba en el caso de grave alteración al orden público. El orden público no queda mencionado, ni fue tema de preocupación de la Convención. Y entonces se saca el estado de emergencia porque no creen en el estado de emergencia, no creen en que la violencia tiene que ser combatida. O sea, el ejemplo más claro lo tenemos hace unos pocos rato atrás con Yaitul, amenazando y en que nuestros ministros de todos los chilenos, dicen que ellos no persiguen por idea, entonces no se aplica la ley de seguridad interior del Estado, en la que tampoco creen. Entonces, esto es ideológico. No es que racionalmente digan, no, nosotros vamos a guardar silencio, no vamos a tener una herramienta que de verdad sirve, como está sirviendo hoy día en la macrozona sur, para darle tranquilidad o protección a la ciudadanía. No, ellos no hacen ese ejercicio racional. ¿Por qué? Porque avalan la violencia. Pero Paul Lenozón no quiere matar a Atria y a todos los dirigentes. No sé si lo van a meter preso. ¿Has oído las declaraciones? Lo más probable es que lo persigan. No sé Sí. si lo van a meter preso. Qué pena. No, queremos, este programa se trata de mínimos comunes, que nos pongas 3 ideas que creas tú que son necesarias como mínimo, como piso común para avanzar en un país que está bien polarizado, que está Que achicaría la un grieta. texto constitucional, que claramente, no sé qué opinas tú, Alfredo, es transversal, no es patrimonio de la centroderecha el rechazar este texto constitucional, ha sido bien transversal, gente de centro-izquierda ha salido a clamar en el fondo la necesidad de rechazar para reformar, porque tal como está este texto divide a los chilenos, que lo más importante es ese anhelo que tenía el 80% que votó a prueba de una mejor constitución, no una nueva constitución. Hoy día están desatados aquellos que proclaman la necesidad de aprobar esta constitución para tener una nueva constitución, no una mejor constitución. Eso es muy raro, ¿no? Lo que pasa es lo siguiente, lo que pasa es que era al principio, lo decía muy bien doña Rocío, es bonito el nombre, ¿eh? Entonces,
el resentimiento, la rabia, la pica de un sector se ha apoderado de estas ideas. Se eligieron de muy mala manera porque los chilenos no tenemos esa proporción de gente con rabia. Nos farreamos una gran oportunidad. No redacté, Dale, míralo, no míralo, redacté normas, ponlo ahí ¿no? en la cámara. Ya, lo primero, Eso. libertad para todos los individuos y que no seamos súbditos del Estado, que es lo que yo creo que estamos en un peligro tremendo si es que este borrador se aprueba. Vamos Entiéndase, a ser Cuba, súbditos, Venezuela. vamos a ser dependientes del Estado. Operadores políticos, amigos, son los primeros que se benefician de nuestra plata, que es la única que tiene el Estado. Lo segundo, no categorías de ciudadanos. Esta Constitución lo que tenía que hacer era unir y no buscar justo los puntos de desencuentro, que es para lo que sirven las constituciones, para limitar el poder, organizarlo, ¿no es cierto? Pero además para fomentar la unidad de una nación, porque eso es lo que somos, no 11, ni 12, ni 13. Y lo tercero, vuelvo al número 1, libertad y más libertad para desarrollar nuestros proyectos de vida a través de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo y no tener que, de nuevo, depender de nuestros amigos de la moneda. Muchas gracias, Rocío, por habernos acompañado en Mínimos Qué bueno Comunes. que hayas venido, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos Estuve vemos. encantada de estar aquí. Ay, qué bueno. No, y te vamos a tener próximamente de todas maneras, con Feliz. ese compromiso. Bueno, ustedes, amigas y amigos que nos están viendo en la casa, no se olviden de seguirnos por las redes sociales, de sintonizar nuestro programa en el canal 31 Prime, que te dé Manquehue, y nos vemos en un próximo capítulo de Mínimos Comunes. Que estén muy bien. Si quieren que vuelva Agustín o no. Bueno, eso también, si quieren, escriban lo que quieran. Nos vemos. Muchas gracias por acompañarnos.